Jacob vino al mundo en una familia llena de promesas y un poco de peleas. Su padre, Isaac, era una persona especial, porque tenía una conexión directa con Dios, y su madre, Rebeca, estaba llena de fe, pero también tenía sus preocupaciones e inquietudes en el corazón. Desde que estaba en la pancita de su mamá, Jacob ya mostraba que era diferente de otros bebés. Él y su hermano gemelo, Esaú, luchaban como si estuvieran compitiendo por un premio. Era como si ya estuvieran comenzando una competencia, incluso antes de nacer. Rebeca se sentía bastante intrigada por estas luchas dentro de ella y, cuando fue a consultar a Dios, recibió un mensaje increíble. Dentro de ella había dos pueblos y, sorprendentemente, el más joven, Jacob, sería más fuerte que el mayor, Esaú. Esta información ya mostraba que la vida de Jacob no sería nada fácil y que tendría que luchar por su lugar en el mundo. Cuando finalmente nació, la escena fue muy emocionante. Esaú salió primero, todo peludito y rojizo, pareciendo un verdadero lobo. Ya era el primogénito, lo que significaba que tendría muchos privilegios. Pero inmediatamente después, Jacob salió, agarrando el talón de su hermano, como si dijera, yo también quiero ser importante. Esta escena fue tan simbólica que acabó dando origen al nombre Jacob, que significa el que agarra el talón y también engañador. Esto ya mostraba que tenía un espíritu determinado y no quería quedarse atrás. Crecer siendo el hijo menor, en una época en la que ser el mayor era considerado la mejor posición, hizo que Jacob se sintiera de una manera muy diferente. Sabía que todo pertenecía a Esaú, la herencia, las bendiciones y el reconocimiento de su padre. Pero, en el fondo, Jacob no aceptaba eso y siempre quería más. Mientras Esaú se convertía en el cazador favorito de Isaac y ganaba la atención y el amor de su padre, Jacob comenzó a desarrollar un plan. Él era muy astuto y sabía que, si quería cambiar su destino, tendría que ser inteligente. Con el tiempo, Jacob comenzó a pensar en maneras de conquistar lo que era de Esaú. Quería la bendición que, por derecho, debía ser dada al mayor. Así, incluso con esta rivalidad entre los hermanos, Jacob no perdió la esperanza de algún día cambiar su suerte. Lo que aún no sabía era que su viaje apenas comenzaba, lleno de desafíos, aventuras y lecciones importantes. Si te gustan las historias emocionantes y los misterios, no te pierdas nuestro ebook Bienvenido al Apocalipsis. Asegura tu ejemplar en el enlace que está en la descripción. Es una lectura llena de aventuras que te atrapará de principio a fin. Jacob pasaba mucho tiempo cerca de las tiendas, donde ganaba la atención y el cariño de su madre, Rebeca. Pero la relación entre Jacob y Esaú no era solo por sus personalidades diferentes, había algo más profundo sucediendo. Era como si la promesa de Dios a Rebeca, que el más joven dominaría al mayor, estuviera siempre presente, como una sombra invisible alrededor de ellos. Jacob era muy observador y tenía una manera astuta de ver las cosas. Un día, mientras Esaú volvía de la caza, hambriento y cansado, se encontró con Jacob cocinando un delicioso guiso de lentejas. El olor del estofado caliente y sabroso llenó el aire, y Esaú, sin pensarlo dos veces, pidió un poco. Pero Jacob, que nunca dejaba escapar una buena oportunidad, vio allí una increíble chance. Con una calma sorprendente, dijo, primero, véndeme tu primogenitura. Esaú, guiado más por el hambre que por la razón, se rió de la idea y respondió de manera dramática, ¿para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Y, en un acto apresurado, juró su primogenitura, cambiándola por un simple plato de lentejas. El momento parecía pequeño, casi sin importancia, pero en realidad era muy significativo. Esaú, que era el heredero natural, despreciaba algo que era muy valioso, mientras que Jacob, incluso de manera un poco controvertida, se apoderaba del futuro que tanto deseaba. Pero eso era solo el comienzo. La gran bendición del padre, que garantizaría el favor de Dios y el liderazgo de la familia, aún estaba en juego. Isaac ya estaba viejo y su visión estaba debilitada por el tiempo, y sabía que el momento de bendecir a su hijo mayor se estaba acercando. Esaú, confiado, no sospechaba nada, pero Rebeca estaba siempre atenta, observando todo de cerca. Ella sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Había una vez un plan muy importante que Rebeca tenía en mente. Quería que su hijo Jacob recibiera la bendición de su padre, Isaac, en lugar de su hermano, Esaú. En cuanto Rebeca supo que Isaac estaba pensando en bendecir a Esaú, llamó a Jacob en secreto, con una voz llena de urgencia. Necesitamos actuar rápido, le dijo. Isaac había pedido a Esaú que saliera a cazar y preparara un plato especial antes de dar la bendición.
Rebeca sabía que era el momento perfecto para intervenir. «Ve a traer 2 cabritos del rebaño», le dijo. «Yo misma prepararé el plato que a tu padre le encanta. Tú se lo llevarás y recibirás la bendición en lugar de Esaú». Jacob se sintió un poco nervioso. No era como su hermano Esaú, que tenía pelos y una voz fuerte. «¿Y si mi padre me toca y descubre la verdad?», preguntó. En lugar de recibir la bendición, podría acabar recibiendo una maldición. Pero Rebeca estaba decidida. Tomó algunas ropas de Esaú, que olían a la casa y al campo, y vistió a Jacob para que se pareciera más a su hermano. También cubrió sus manos y su cuello con pieles de cabrito para imitar la piel áspera de Esaú. Cada detalle fue pensado con mucho cuidado. Con el delicioso plato en las manos, Jacob entró en la tienda de Isaac, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que su padre podría oírlo. «Padre», dijo, tratando de imitar la voz de Esaú. Isaac, que ya estaba desconfiado, preguntó: «¿Cómo lograste conseguir la caza tan rápido, hijo mío?». Jacob respondió rápidamente, diciendo que Dios le había ayudado. Pero Isaac aún estaba incierto y le pidió que se acercara. Tocó las manos de Jacob, que estaban cubiertas por las pieles. «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú», murmuró Isaac. Después de un momento de duda, decidió ceder y comió el plato que Rebeca había preparado. La aventura apenas estaba comenzando. Jacob recibió una bendición increíble de su padre, Isaac, con palabras que serían recordadas por muchas generaciones. Él ganó abundancia, poder y la bendición de Dios. Pero, apenas Jacob salió de la tienda, escuchó pasos acercándose, y un escalofrío lo invadió. Era Esaú, regresando a casa con un plato delicioso en las manos y una sonrisa de victoria en el rostro. Cuando Esaú entró en la tienda, sosteniendo el plato que había preparado con tanto cariño, estaba radiante. «Padre, levántate y come de la caza que traigo, para que me bendigas», dijo, lleno de confianza. Pero Isaac, sorprendido y confundido, preguntó: «¿Quién eres tú?». Esa pregunta tomó a Esaú por sorpresa. «Soy yo, Esaú, tu hijo mayor», respondió, sin entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse como un trueno en un día soleado. Isaac quedó en estado de shock. «¿Quién fue entonces el que trajo la caza antes que tú? Ya comí y lo bendije, y él será bendecido». Las palabras de Isaac cayeron sobre Esaú como una espada, y él soltó un grito desgarrador, lleno de dolor y rabia. «Bendíceme también, padre», imploró. Pero Isaac no podía cambiar lo que ya había hecho. La bendición estaba dada y era para siempre. Esaú salió de la tienda con una mirada llena de odio, no aceptaba lo que había perdido y comenzó a sentir un deseo de venganza. «Los días de luto por mi padre están acercándose. Después de eso, voy a matar a Jacob», pensó, dejando escapar sus planes a quienes estaban cerca. Rebeca, al escuchar estas palabras, sabía que tenía que actuar rápido para proteger a Jacob. Entonces, llamó a su hijo menor y le explicó la gravedad de la situación. Jacob estaba muy asustado porque su madre, Rebeca, le contó que su hermano Esaú estaba furioso y quería hacer algo terrible. Ella le dijo: «Necesitas huir a la casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí hasta que la ira de Esaú pase». Con el corazón pesado, Jacob se preparó para partir. Antes de irse, fue a ver a su padre, quien, sin saber del plan de Rebeca, lo bendijo una vez más y lo envió en paz. Esa noche, con miedo e inseguridad, Jacob comenzó su larga jornada. No tenía idea de que Dios tenía algo increíble reservado para él. Mientras caminaba, se sentía solo, alejándose de casa y acercándose a un futuro desconocido. La culpa y el miedo lo seguían como una sombra. Sabía que Esaú estaba muy enojado, y la distancia era lo único que lo mantenía un poco más seguro. Durante el día, el calor del desierto lo agotaba, y por la noche, el frío lo hacía sentir aún más solo. En una de esas noches, mientras buscaba un lugar para descansar, Jacob eligió una piedra como almohada y se acostó bajo el cielo lleno de estrellas. El silencio a su alrededor era profundo, pero su mente estaba llena de pensamientos. Finalmente, se quedó dormido y, en ese momento, tuvo un sueño que cambiaría su vida. Vio una escalera enorme que iba de la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera estaba Dios. La visión era tan hermosa que Jacob quedó paralizado, admirando todo. Entonces Dios le habló, reafirmando la promesa que había hecho a Abraham e Isaac. «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Tu familia será tan numerosa como el polvo de la tierra y se extenderá hacia el oeste, el norte y el sur. En ti y en tu familia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Jacob despertó lleno de esperanza, sabiendo que algo grande estaba por venir. Dios prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas, pero lo que tocó el corazón de Jacob de una manera aún más profunda fue la promesa de que él siempre estaría con él, cuidándolo y protegiéndolo donde quiera que fuera. Cuando Jacob despertó, su corazón latía con fuerza y se dio cuenta de que aquel lugar era muy especial. Entonces, decidió llamarlo Betel, que significa casa de Dios. Hizo una promesa a Dios: si él cumplía sus palabras, Jacob también sería fiel. Con el alma fortalecida por esa visión, Jacob continuó su viaje. El camino por delante aún era incierto, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Después de días de caminata, Jacob finalmente llegó a las tierras de su tío Labán. Estaba cansado, pero lleno de esperanza. Pronto avistó un pozo donde algunos pastores estaban reunidos y preguntó sobre Labán. Descubrió que no estaba lejos de allí. Mientras conversaban, sucedió algo mágico. Una joven se acercó, conduciendo un rebaño. Era Raquel, la hija de Labán. El corazón de Jacob latió con más fuerza. No sabía si era el cansancio del viaje o el brillo especial en su mirada, pero en ese instante, todo cambió dentro de él. Con una fuerza inesperada, Jacob quitó la pesada piedra que cubría el pozo para ayudar a Raquel a dar agua a las ovejas. Luego, sin dudarlo, se presentó y le contó quién era. Raquel, sorprendida y encantada, corrió a contar la novedad a su padre, Labán. Al enterarse de que su sobrino había llegado, Labán corrió a recibirlo con alegría. Lo abrazó como si hubiera reencontrado una parte de sí mismo y lo llevó a su casa. Jacob comenzó a trabajar para Labán, cuidando de los rebaños. Era dedicado, esforzado, sobre todo, motivado por un sentimiento creciente por Raquel. Y así, la historia de Jacob continuaba desarrollándose. Labán le preguntó a Jacob cuánto le gustaría recibir por su trabajo. Jacob, lleno de amor por Raquel, respondió sin dudar que trabajaría 7 años para casarse con ella. Labán aceptó, y Jacob se sumergió en el trabajo con toda su energía. Para él, 7 años parecían pocos días, tanta era la pasión que sentía por Raquel. Finalmente, llegó el gran día de la boda. La celebración fue maravillosa, llena de alegría y expectativa. Pero, cuando llegó la noche, Labán tramó algo que Jacob jamás podría imaginar. Bajo el pesado velo de la tradición y en las sombras de la noche, Labán entregó a Lea, la hermana mayor de Raquel, como esposa de Jacob. A la mañana siguiente, Jacob despertó con una mezcla de asombro y rabia al darse cuenta de que se había casado con Lea y no con Raquel. Se sintió traicionado de una manera que nunca imaginó. Furioso, fue a ver a Labán en busca de respuestas. ¿Qué me has hecho?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. Trabajé 7 años por Raquel, ¿por qué me engañaste? Labán, con una calma que parecía ensayada, explicó que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Completa la semana de bodas con Lea y entonces también te daré a Raquel, pero con una condición: trabaja para mí otros 7 años. A pesar de su descontento, Jacob aceptó. Su amor por Raquel era más grande que su frustración, y sabía que no podía dar marcha atrás. Así, comenzó a convivir con las dos hermanas, pero la situación estaba lejos de ser armoniosa. Lea, al saber que no era la favorita, buscaba reconocimiento y amor, mientras que Raquel, aunque amada, enfrentaba el dolor de no poder tener hijos. Cada una lidiaba con la complejidad de esa relación de maneras diferentes, y Jacob estaba en medio de todo esto. Con el paso del tiempo, Lea dio a luz varios hijos, pero la historia apenas comenzaba. El nacimiento de cada hijo era muy especial para Jacob y sus esposas, lleno de significados. Cada nombre elegido era una especie de petición o una declaración sobre sus vidas, como Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, sintiendo que estaba en desventaja, decidió dar a su sierva Bila como esposa a Jacob, y así nacieron 2 hijos más. No queriendo quedarse atrás, Lea hizo lo mismo con su sierva Zilpa, aumentando aún más la familia. La casa de Jacob se llenaba de niños, pero también de disputas y rivalidades. En medio de todo esto, Dios miró a Raquel y escuchó su clamor. Finalmente, ella pudo tener un hijo y lo nombró José. Este nacimiento trajo una nueva alegría a Jacob. Pasaron los años, y Jacob se convirtió en un hombre próspero. Sus rebaños crecieron y su familia se expandió de manera impresionante. Sin embargo, la relación con Labán, su suegro,
comenzó a deteriorarse. Labán, envidioso del éxito de Jacob, siempre intentaba encontrar formas de perjudicarlo, cambiando las reglas del trabajo. Cada vez que Jacob encontraba una manera de prosperar, Labán cambiaba las condiciones para intentar engañarlo y disminuir su riqueza. Pero, con cada intento de Labán, Dios bendecía a Jacob, y él se volvía aún más fuerte. En este clima de rivalidad, Jacob comenzó a sentir que era hora de dejar las tierras de Labán y regresar a su tierra natal. Dios le había hablado, diciéndole que era el momento de regresar a la casa de su padre. Con el corazón dividido, Jacob decidió compartir sus planes con sus esposas, Raquel y Lea. Las dos, con sentimientos encontrados sobre la partida, estuvieron de acuerdo, pero las tensiones eran evidentes. Raquel, por ejemplo, sentía un fuerte apego al lugar donde creció y a su padre, pero sabía que obedecer a Dios y amar a Jacob eran más importantes. La aventura de la familia apenas comenzaba. La decisión estaba tomada. Jacob decidió partir en secreto. Cuando Labán salió a esquilar las ovejas, Jacob reunió a su familia y sus bienes y se fue sin avisar a nadie. Pero Raquel, en un gesto que Jacob quizás nunca entendió del todo, robó los ídolos de su padre. Cuando Labán se enteró de que Jacob había huido, se enojó muchísimo. Persiguió a Jacob durante varios días hasta que finalmente lo alcanzó. El enfrentamiento entre ellos era inevitable, y las palabras que intercambiaron mostraron que no siempre el viaje es tranquilo. Pero lo que Labán no sabía era que Dios se le había aparecido en un sueño, advirtiéndole que no hiciera daño a Jacob. Cuando finalmente se reencontraron, se hizo un acuerdo que selló el fin de la persecución, pero también el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Jacob. Ahora tenía un gran desafío: regresar a su tierra natal y enfrentar a su hermano Esaú, a quien temía mucho. El pacto con Labán quedó atrás, pero un miedo mucho mayor se apoderó del corazón de Jacob. Sabía que volver significaba un encuentro inevitable con Esaú, el hermano que había jurado vengarse. Los años que pasaron no borraron el recuerdo de aquel día en que Jacob había robado su bendición. ¿Qué haría Esaú ahora? ¿Todavía lo odiaría? ¿Estaría esperando, armado y listo para atacar? Esos pensamientos lo mantenían inquieto mientras guiaba su caravana por el largo camino de regreso. Para tratar de apaciguar la situación, Jacob decidió enviar mensajeros a Esaú. Les pidió que llevaran un mensaje humilde, llamando a Esaú mi señor y asimismo tu siervo. Además, Jacob preparó un regalo impresionante, con la esperanza de conquistar el corazón de su hermano. La aventura de Jacob apenas comenzaba. Jacob estaba preparando un gran regalo para Esaú, con rebaños de ovejas, cabras, camellos, vacas y asnos, todos bien organizados en grupos para ser enviados uno tras otro. Esperaba que, al ver tanta generosidad, el corazón de Esaú se calmara. Pero cuando los mensajeros regresaron, trajeron noticias que dejaron a Jacob aún más nervioso. Esaú viene hacia ti, y con él, 400 hombres. El corazón de Jacob se heló. 400 hombres no eran solo un grupo de bienvenida, era un ejército. Tomado por el miedo, Jacob decidió dividir a su pueblo y sus bienes en dos grupos, pensando que, si uno era atacado, el otro podría escapar. Esa noche, solo y angustiado, se postró ante Dios en oración. Recordó a Dios la promesa que había hecho en Betel, pidiendo protección y liberación, mientras las lágrimas corrían por su rostro y confesaba su miedo. Pero antes de que saliera el sol, algo aún más increíble sucedió. Un hombre misterioso apareció. En lugar de huir, Jacob se aferró a él. La lucha que comenzó en la oscuridad parecía no tener fin. Jacob estaba cansado de la larga jornada y llevaba el peso del miedo, pero encontró fuerzas que no sabía que tenía. Se aferraba al hombre misterioso con toda su energía, como si su propia vida dependiera de ello. Al principio, no intercambiaron palabras, solo el sonido de la lucha, los pasos en la tierra seca y la respiración pesada resonando en la soledad. Cuando la madrugada comenzó a despuntar, el hombre tocó el muslo de Jacob, y éste se dislocó de inmediato. El dolor fue intenso, pero Jacob no soltó al hombre, por el contrario, se volvió aún más decidido a no dejarlo ir. Entonces, con una voz que mezclaba autoridad y compasión, el hombre dijo: «Déjame ir, la batalla apenas comenzaba». Un día, cansado y exhausto, Jacob decidió que no iba a dejar ir al hombre misterioso sin recibir una bendición. Dijo con firmeza: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Fue en ese momento que todo cambió. El hombre, que Jacob pronto se dio cuenta que no era un viajero común, preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Jacob, como si estuviera revelando algo muy importante, respondió: «Jacob».
Entonces, el hombre declaró, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Allí, mientras el sol comenzaba a salir, Jacob, cojeando por causa de su pierna, recibió una nueva identidad. Ya no era más el engañador, ahora, era el hombre que luchó con Dios y fue transformado. Poco después, Jacob vio a Esaú acercándose con sus hombres. Su corazón latía aceleradamente, y se inclinó 7 veces al suelo, pero, para su sorpresa, Esaú no vino con armas, sino con lágrimas en los ojos. Se abrazaron, y en ese instante, años de odio y miedo desaparecieron. Los años siguientes trajeron nuevas alegrías y desafíos. Jacob vio crecer a su familia y enfrentó pérdidas dolorosas, pero nunca olvidó los momentos en que Dios intervino en su vida. Cada lucha y cada bendición le enseñaron lecciones profundas que aún resuenan a través de las generaciones. En los últimos años, Jacob vivió con la calma de quien ya ha enfrentado tormentas intensas. Después del emotivo reencuentro con Esaú, continuó su viaje, asumiendo su lugar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Pero la vida de Jacob nunca fue fácil. Lloró la pérdida de su amada Raquel, quien murió al dar a luz a Benjamín, el último de sus 12 hijos. La historia de Jacob está llena de desafíos, pero también de valentía y amor. Jacob vivió momentos muy difíciles, sintiendo el dolor de las despedidas, pero también tenía fe en que Dios siempre estaba a su lado. Entre sus hijos, José se destacó como el favorito de Jacob, lo que dejó a los otros hermanos con celos. Esto terminó generando situaciones muy tristes que marcaron la vida de la familia. Cuando Jacob creyó que una bestia había matado a José, su corazón se rompió. Pasó años triste, cargando el dolor de un padre que había perdido a su hijo más querido, sin saber que José estaba vivo en Egipto y que un día salvaría a toda su familia. Años después, cuando una gran hambre azotó la tierra, Jacob descubrió la verdad. José no solo estaba vivo, sino que también se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. El reencuentro fue uno de los momentos más emocionantes de la vida de Jacob. En Egipto, pasó sus últimos años rodeado de sus hijos y nietos, viendo con sus propios ojos el cumplimiento de las promesas de Dios. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, dejando palabras que serían recordadas por muchas generaciones. Jacob fue enterrado en Canaán, al lado de sus padres, en una tierra sagrada. La historia de Jacob nos enseña que la vida no siempre es fácil, está llena de luchas, errores y pérdidas, pero también de reconciliaciones, amor y gracia. Jacob nos recuerda que, incluso en medio del caos, Dios está presente, moldeando nuestro carácter y guiándonos hacia algo más grande de lo que podemos imaginar. Con cada caída y cada victoria, aprendemos que las promesas de Dios nunca fallan y que Él camina con nosotros, transformando nuestra historia en algo eterno. Si te gustó la historia de Jacob y quieres seguir escuchando más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.